La vida que llevamos hoy nos desconecta mucho del presente porque estamos muy desconectados de algo que es esencial a la vida. Y si pudieras decir en palabras simples desde tu mirada, ¿cómo sería vivir en el presente? Esto todos lo sabemos, pero no lo hacemos consciente. No es como que lo evitamos todos los días diciendo como, el día yo me levanto y yo me puedo morir. ¿Es amor o es miedo? Vivimos en una o en la otra y creo que por supuesto vivir en el amor es lo que va a hacer que nuestra vida valga más la pena. Yo resumiría todo lo que estamos hablando, Cata, en una palabra. Todo lo que he estudiado, todos los años que llevo estudiando, me llevan siempre a esta palabra, amor. Vivimos en el futuro porque queremos controlar las cosas que nos van a pasar, porque queremos creer que tenemos las riendas de la vida, pero es por poca fe en la vida, porque en el fondo si tuviéramos más fe, entenderíamos lo que estás diciendo tú. Hoy vamos a conversar de algo que nos parece simple, pero que en realidad nos cuesta un montón, que es vivir en el presente. Cuando vivimos en el pasado, nos quedamos en la culpa o en la tristeza. Y cuando nos vamos hacia el futuro, es probable que aparezca la ansiedad o el estrés. Y entre medio de todo esto, se nos puede ir la vida. Para esta conversación me acompaña Catalina, quien es profesora de yoga hace más de 15 años. Y no solo se ha formado acá en Chile, sino también en otras partes del mundo. También nos vamos a inspirar en el libro tibetano de la vida y la muerte, que nos enseña que conectar con nuestra presencia nos ayuda a mejorar nuestras relaciones, nuestra vida y por supuesto a conectar con nuestra esencia. Si estás buscando respuestas, paz o simplemente un respiro, quédate a esta conversación. Para ir pasando directamente a lo que nos convoca la conversación que estuvimos intentando de sintetizar muchas cosas en esto que es vivir en el presente. ¿Cuál crees tú que es la razón de que nos cuesta mucho habitar en el presente, siendo que en realidad es lo único que tenemos? Es una pregunta muy interesante porque primero hay que entrar a cuestionarnos qué es el presente, ¿verdad? ¿Cómo lo habitamos? Y la vida que llevamos hoy nos desconecta mucho del presente porque estamos muy desconectados de algo que es esencial a la vida y que es directamente intrínseco, la muerte, ¿verdad? O sea, cuando yo me desconecto del presente es porque tengo poca conciencia de que yo muero, ¿verdad? Y de que llega ese momento en mi vida. Me pasó en mi viaje que, en este viaje de la vida, digo, que me ha tocado experimentar muertes que han sido muy fuertes, muy repentinas también, donde tú te cuestionas lo frágil que es el tiempo, ¿sí? Sea pasado, presente o futuro. Este tiempo se va, ¿verdad? Entonces, ahí es cuando entro en conciencia que tengo que tener más como presencia cuando estoy en la vida. Porque eventualmente esa muerte va a llegar. Y entonces lo único que me queda después de ese momento va a ser cada momento que tuve acá, contigo, con mis seres queridos, con todo lo que estoy habitando. Entonces creo que algo que me hace tomar conciencia del presente tiene relación con comprender que yo me muero. Y le doy espacio a eso, a preparar mi muerte. ¿Hablamos de eso? Hablamos de, yo me preparo hoy, a los 30 años, para la muerte. Me preparo desde los 20 años para la muerte. Van a decir, estáis loca, ¿cómo te vas a preparar para la muerte? Pero en este libro que estamos basándonos también, el libro tibetano de la vida y la muerte para este podcast, hablan de eso. Como mientras más en conciencia yo llego a mi muerte, esa etapa de mi vida la trasciendo de una manera distinta. Es un proceso simplemente. Y si pudieras decir en palabras simples desde tu mirada, ¿cómo sería vivir en el presente? ¿Cómo sería vivir? Yo creo que son estados, ¿sí? Porque quizás estos monjes en el Tíbet logran habitar en el presente, pero no sé si al 100%, ¿sí? Como ellos están entrenándose para habitar al 100% en este presente, ¿sí? Pero uno pasa por estados. Es inevitable porque las emociones igual te llevan al pasado, las emociones igual te llevan al futuro.
Pero cuando logras encontrar ese estado, por ejemplo, cuando yo medito, cuando entrego una clase de yoga, cuando estoy viviendo una sensación de mucho placer también. Siento que el placer me permite conectarme mucho con el presente. Porque todo mi cuerpo, todas mis células están como entregadas a ese espacio. Pero es un estado también, que puede fluctuar muy rápido. ¿Cachai? Entonces, eso creo que el presente, ¿cómo lo podría habitar? Tomando más conciencia de los sentidos cuando estoy en ese estado. Uh-huh. ¿Es muy loco lo que digo? No, hace sentido. Quizás vamos a indagar un poco más en eso después, pero quizás para entender cómo es estar en el presente, habría que entender cuando no estamos en el presente. ¿Cómo crees tú que la vida de una persona se ve o se siente cuando en realidad no habita para nada en el presente? Una persona cuando no habita en el presente tiene mucho apego a las diferentes causalidades, a lo que puede ocurrir. Entonces esa persona está en constante pensamiento de qué viene, ¿no? Y su mente divaga hacia lo que viene, qué va a pasar, cómo lo hago, que no entrega este flujo como de ir con la vida, ¿cachai? Entonces, cuando esta persona va hacia este futuro o va hacia este pasado, se olvida de el momento. Pero eso es algo que yo lo vivo, tú lo vives, todos lo vivimos. Ahora lo estamos reflexionando, ¿sí? Pero para irme a esta reflexión, ¿qué me pasa? Que para llevarlo a algo más tangible, porque ahora te estoy hablando desde mucha como filosofía o como muy etéreo, ¿sí? Cuando pasó la muerte de mi prima, ¿te acuerdas que te conté esa historia? Si quieres compartirla acá, también te me gustaría, porque la verdad es una historia bien loca. Por eso yo creo que me chocó tanto y me hizo como cuestionarme tanto la vida. Porque la Vale, tú sabes que ella vivía en Estados Unidos, es una historia que igual les conocía y todo, y estaban en el mall con mi tía comprando ropa para Navidad, y de la nada comienza a haber un tiroteo dentro del centro comercial, porque una persona estaba con problemas esquizofrénicos probablemente, con descompensaciones, agarró un candado de una bicicleta y empezó a golpear a las personas con este candado. Y entonces los carabineros allá tienen orden de entrar a matar, no entrar a ver qué está ocurriendo y sostener a esta persona, ¿sí? Y mi tía con mi prima de 14 años, mi tía decide resguardar el cuerpo de mi prima en un probador de ropa. Y le dice, ven, Valecita, metámonos acá, ¿sí? Y a ella la coloca hacia la pared para que no les llegue nada. Y si es que pasaba algo, le llegara a ella cualquier cosa. Y mira cómo es la vida. Estaban de la mano orando, pidiéndole a Dios, rezando y todo. Y de la nada este chico que estaba haciendo, que tenía como estos problemas y que estaba golpeando a la gente, los carabineros disparan, tiran una bala y no le llega. Segunda bala, lo matan. Y llega y tiran una tercera bala. Y esta tercera bala rebota, atraviesa la muralla y le llega al tórax a mi prima. Entonces, esa muerte, tú dices, ¿cuál es el chance que si tú te resguardas en una pared y que a la vez esta persona se ponga ahí y la bala le llegue, igual, a mí me hace entender que era su momento? ¿Me entiendes? Y esta es una reflexión familiar completa, que nos costó entenderla, porque es como, ¿cómo va a ser su momento para una niña de 14 años? ¿Cachai? Y pareciera que sí, que en algún nivel la vida sí está escrita. Hay un destino para nosotros, hay un flujo o un proceso que tenemos que encarnar. ¿Me entiendes? Como tu vida en algún nivel tiene un propósito, la mía tiene un propósito y está súper escrito.
Quizás no lo sabemos, pero Mm. quizás el habitar las meditaciones, la preparación de nuestra alma, nos permite tener más conciencia de ese propósito. ¿Cachai? Entonces, claro, cuando muere la Vale, yo entro como en un estado así como profundo, como de... Yo creo que entré en una depre, ¿cachai? Porque fue como... ¿Tú qué edad tenías ahí? Ahí yo tenía 26. 26, sí, 26 más o menos. Ya han pasado sus 4 años. Y ahí me cuestiono, ¿no? Como, chuta, yo puedo estar ahora habitando la vida tranquilamente. Y un día de la nada puedo cruzar la calle y me muero. Pero esto todos lo sabemos, ¿cachai? Todos en algún nivel lo hemos hablado, pero no lo hacemos consciente. No es como que lo evitamos todos los días diciendo como, ya hoy día yo me levanto y yo me puedo morir. Mm. Entonces, ¿cómo hago de mi vida una vida más presente? ¿O cómo hago de mi vida que si yo me muero hoy, yo me muera con calma? Yo diga, estoy tranquila. Dije todo lo que tenía que decir, hice todo lo que hice. Entonces, eso me hizo entrar en conciencia de cosas que me hacen estar en el presente, por ejemplo. Acordarme de decir más te amo. Acordarme de decir más las cosas que yo valoro de las personas que tengo a mi alrededor. Aunque suene cliché, ¿verdad? Porque a veces uno dice, ¿cómo vas a andar diciéndole todo el día a tu pareja, mi amor, de verdad yo te amo y estoy tan feliz de tenerte en la vida? Pero oye, si yo salgo de la calle, o sea, salgo a la calle, me despido de mi pareja en la mañana y no se lo dije, es ahí donde el alma comienza después. Eso, ahí es donde pasa que cuando muere la persona hay mucho sufrimiento de las familiares y todo, porque nos empezamos a cuestionar. No tuve el suficiente tiempo, hay apego al cuerpo, ¿verdad? A la materia, en realidad. Claro. Porque esa persona, lo que hablamos al inicio, como ese ser, después está en todo. Pero es complejo entender eso, porque nos apegamos a su cuerpo físico, entonces tenemos esa memoria emocional del pasado de querer besar, querer sentir su olor, querer tener tacto, sus palabras, ¿me entienden? Pero esa experiencia fue la que me llevó a cuestionarme. ¿Cachai? Yo, bueno, como dar un poco de contexto para los que estén escuchando esto, es muy heavy que nosotros íbamos a hablar de esto Sí. prácticamente un día antes de que yo me entero que mi padrastro estaba a punto de fallecer. Sí. Y viví unas semanas, o sea, estoy en este proceso, estoy en un proceso de duelo en estos momentos. Sí. No solo yo, mi mamá, mi familia. Y lo que tú dices como este destino que a lo mejor tu sobrina, o sea, ¿cuál es la probabilidad de que eso pasara, no? Como de tanta gente que había en el mall, de la protección que le dio tu tía. Yo he logrado ver toda esta situación que estoy viendo ahora. Él es una persona que era externo a nuestra familia, digamos, no es de sangre, no es de apellido, pero el efecto que causó su muerte en todos mis cercanos, mis seres queridos, mi misma familia, amigas, amigos, es como que su muerte trajera tanto dolor, por supuesto, pero tanta enseñanza para tantas personas. Claro. Que incluso podría como cuantificar en, no sé, decirte, ¿sabes qué? 500 personas están en este momento afectadas con la muerte de él, pero también están cuestionándose todo esto que estamos hablando ahora. Exacto. De decir, no quiero seguir con esta vida de mentira o no quiero seguir aceptando cosas que he venido aguantando. Exacto. No quiero estar en el mismo trabajo ya de siempre porque en realidad me puedo morir mañana. O incluso me voy a atrever a aceptar este trabajo o a cambiar mi vida o a decirle que sí a la persona que amo. Es como que de la nada todas estas personas que estamos afectadas por esta muerte, es un regalo enorme lo que en como lo veo yo, lo que mi padrastro hizo, ¿cachai? Porque no es solo a mí ni a los más cercanos, es un montón de personas que nos estamos cuestionando hoy en día nuestra vida. Y lo mismo que dices tú, yo no puedo pensar ahora en qué pasa si él no hubiese estado en ese lugar, si quizás no hubiese ido a trabajar para allá. 1000 cosas, cuestionamientos que se nos ocurren de qué pasa si hubiese sido distinto. Yo creo que igual él se hubiese partido.
A ver, hay algo muy interesante de lo que tú dices, porque hay una perspectiva que me costó entenderla, que cuando falleció la Vale, mis tíos decidieron hacer como conexión con videntes, porque fue tan doloroso como que no encontraban cómo sentir como un refugio, ¿me entiendes? Y dentro de esas como conexiones con ella nos contaba que ella había hecho un voto hacia la familia, que ella había decidido entregar su alma para salvar a otros. Entonces lo que tú me dices, que tu familiar haya generado tanto movimiento, tanto impacto en el clan, tendríamos que entender entonces que esa alma era un alma con un propósito muy elevado y que pasa más allá de nuestro entendimiento. ¿Cachai? Y en algún nivel él lo decidió con mucha bondad en su corazón. ¿Cachai? Y que de hecho es como la misma bondad que él era acá. Porque se dice mucho que ¿por qué la gente buena tiene que irse de las primeras? Y yo me he cuestionado mucho ese como dicho, eso que muchas veces pensamos, porque yo digo, claro, a lo mejor si se muere alguien que ha sido malo en esta vida, probablemente vamos a estar, no sé, no felices, pero quizás va a ser como un alivio para mucha gente. Ajá. Pero cuando alguien bueno muere, creo que el impacto es mucho más grande. Y además que nos quedamos con todas esas enseñanzas. O sea, en forma de honrar a esta persona, uno dice, ¿sabéis qué? Voy a actuar igual a esta persona. Claro. De hecho, el otro día iba en la feria con mi mamá y bueno, las dos hemos estado muy unidas obviamente en este proceso. Y iba caminando un chico y el chico dice, ¿qué vamos a hacer de almuerzo? Le pregunta a su pareja y mi mamá le responde, y mi mamá le dice, voy a hacer bistec con no sé qué. Y se matan de la risa, mi mamá le tiró esa talla. Y yo nunca había visto a mi mamá así, como que en realidad mi mamá es muy para adentro igual. Y mi mamá me dijo, el Leo hubiese hecho eso, dijo. Entonces mi mamá se puso como en una forma de honrarlo y obviamente en su duelo de imaginar que él aún está acá y que por supuesto lo debe aún sentir. Obvio. Dice, el Leo hubiese hecho eso, entonces lo voy a hacer yo. Pero ese gesto fue una risa, fue algo que causó algo en las otras personas. Entonces yo me quedé pensando mucho en eso y dije, qué bonito. Qué bonito. Te das cuenta que ahí trasciende tiempo y espacio. Ahí nos damos cuenta que nos olvidamos. Pasado, futuro, presente, da lo mismo, porque Leo trasciende, ¿cachai? En lo que es él, en su energía. Trascendió, llegó a ese momento. No estando físicamente, ¿verdad? Pero está. Y es como que más estuviera, en el fondo. Pero bueno, no nos vamos a ir. ¿Qué pasa? Que tampoco nos habíamos visto para conversar todo esto, pero es muy loco que teníamos planeado esta conversación realmente un día antes que yo pasara todo este momento y dije, después de estas 2-3 semanas que ya ha pasado, dije, tengo que volver a tocar este tema porque por algo es también. Exacto. O sea, es una forma también de honrarlo a él, de honrar todo esto que estamos sintiendo. Y en el fondo, volviendo como al tema central, que es que esta muerte, y yo estoy segura que la muerte de muchas personas que viven de seres queridos, finalmente, si lo vemos de esta manera como un regalo, como algo que nos ayuda a nosotros para seguir evolucionando, creo que hay un alivio, o al menos yo siento un pequeño alivio en entender por qué esta persona partió. No sé qué opinas. Yo siento que cuando hay tanto dolor, porque yo soy una de las personas que le duele la muerte, ¿ya? Como, hoy estoy hablándote de esto, pero es algo que me cuesta muchísimo. Y tuve que hacer el proceso de la resignificación de la muerte para poder habitar con otro entendimiento, porque si no me iba abajo, ¿no? Entonces, los tibetanos, ¿verdad? Ellos habitan la muerte como una celebración. Ellos, como cuando alguien se va,
dicen, wow, como vamos a hacer una celebración linda para que, qué bueno que pudo trascender esta persona, como qué alegría por esa persona. ¿Cachai? Porque es algo que de siempre lo han vivido así, como es un proceso. Y entonces caminan la vida comprendiendo ese proceso. Es lo que te mencionaba yo. Bueno, yo me dedico al yoga, ¿verdad? Y hay algo súper loco respecto al yoga, porque claro, yo llevo enseñando yoga como más de 10 años, practicando 15 años. Y en cada práctica, yo parto con saludo al sol, ¿verdad? Que significa el nacimiento. Luego, entre medio, son las posturas de pie, posturas sentados, ¿verdad? Que son la vida misma, porque uno suda, se incomoda, dice, ¡ay, qué incómoda esta postura! Quiero puro salir, no sé qué. Y después llega el Shavasana. ¿Qué es el Shavasana? La postura del... Es como de la muerte, digamos, o sea, como... Pero se llama postura del cadáver. Ah, mira. ¿Cacha? O sea, postura del cadáver. Tal cual. Así. Si tú buscas Shavasana, su descripción en sánscrito, postura del cadáver. Y entonces yo decía, wow, yo cada clase le estoy enseñando a la gente a nacer y a morir. No les estoy enseñando yoga. Bueno, yoga, la palabra en sí es unión. Les estoy enseñando unión. Pero les estoy enseñando a tener unión con su alma a través del entendimiento de la vida y la muerte. Que nazcan y que mueran cada clase. Y entonces cuando yo empiezo una clase, yo les digo, tú naces hoy para recordar que muere algo en ti hoy. Cuando vuelvas después del Shavasana, tienes permiso para ser alguien nuevo. ¿Cachai? Entonces, el ciclo de la vida y la muerte es algo constante. Los tibetanos también creían en la reencarnación. Entonces creían que si tú en esta vida lograbas trascender tu alma, te venía algo maravilloso. Te ibas a un mundo que no era este particularmente, porque este es el de aprendizaje, es el de sufrimiento. Entonces, si tú trascendías tu alma, llegabas a otro espacio-tiempo. Y tu alma se iba a otro lugar. No sé exactamente con palabras cómo describirlo, porque ni siquiera creo que pueden existir palabras, ¿no? Pero es como, aprovecha esta evolución, ¿no? Como, aprovechemos esta vida al máximo para que nuestra alma trascienda. Y así habitaban la vida ellos. No se cuestionaban más, ¿cachai? No se cuestionaban como, ¿tengo plata para llegar a fin de mes o no? Como que soltaban realmente. Eran. Se sentaban al lado de un árbol, al lado de un río y sentían el flujo y decían, soy ese flujo. Como lo que te conté, bueno, ahora cuando llegué, que tuve un sueño antes de que, hace 2 días, con la muerte de mi perrito. Bueno, todos hemos tenido un perrito que ha sido nuestro compañero de vida, ¿verdad? Yo tuve el mío, que fue mi amor de mi vida. Y con él fueron 15 años hermosos con mi perrito, ¿cachai? Y claro, cuando él fallece, yo estaba en un barco dando clases de yoga, en los ferries de Navimac, ¿ya? En los fiordos. Entonces volver, no pude. Y no pude estar en su funeral. Entonces mis amigas muy cercanas y que saben todo, y mi padre hizo el hoyito, y lo enterraron y todo, pero yo no pude estar presente, ¿cachai? Entonces hasta el día de hoy me pesa, hoy lo pienso, han pasado como 5 años ya de eso. Y tuve un sueño 2 días antes. Y te conté que este sueño decía, yo le decía que lo echaba mucho de menos, que quería darle un besito, ¿cachai? Sentir su pelito y todo. Y él me decía, es que tú todavía no entiendes. Y yo así como, porque no era un hablar, ¿no? Era como que te llegaba la palabra como a la mente. Me decía, ¿te acuerdas cuando vas al bosque? Cuando caminas por el bosque, cuando te roza una hoja, o cuando sientes los árboles que te rozan, acuérdate como cuando yo te daba un besito y te langueteaba. Ya, yo estoy ahí también. Y fue como que me reí, me acuerdo, estaba en el sueño, pero me reí, fue como, como, nos cuesta comprender esto. Es demasiado grande ese entendimiento. Pero yo creo que esto es lo más fiel que nos va a llevar a comprender el presente. Porque hablar de teorías, ¿cachai? Como
El poder de la hora, que es un libro de Eckhart Tolle que sí te da muchas herramientas, pero que no son algo que puedas integrar a veces, porque todavía queda muy en la mente. Y lo que nos está invitando a hablar el presente es habitarlo desde mente, cuerpo y alma. Y eso es lo que no integramos. Sí, yo, cuando nosotras hablamos de que habláramos de este tema, y empecé a leer un poco, yo realmente no leí el libro así como todo, ¿no? Estuve estudiándolo, viendo reviews y todo, preparándome para esta conversación. Yo decía, entiendo lo que tú me decías, como de que la muerte te acercaba al presente. Lo entiendo desde afuera, desde una racionalidad. Digo, claro que sí, te acerca y te hace esto que hablábamos delante de cuestionarte las cosas y por ende vives más en el presente. Pero creo que cuando viví toda esta situación con mi padrastro, fueron, no sé, 6 días, donde literalmente lo único que me importaba era el segundo a segundo. Y creo que ya no fue solamente entenderlo, sino que lo viví plenamente, o sea, lo experimenté de una manera que yo decía, wow, o sea, la vida que también como no es casualidad que justo íbamos a hablar de todo este tema y yo me preparé, estudié y estoy viviendo exactamente lo que estaba leyendo. Entonces, por lo mismo dije, ¿cómo no voy a conversar esto, no? Pero creo que ahí es donde lo viví como en esencia pura, el hecho de ir de un lugar a otro, del aeropuerto al hotel, del hotel al hospital, o sea, todas esas como escenas que era como una película, porque literalmente así se siente cuando uno está como en este proceso que es como ver si tu ser querido va a fallecer o no. Son segundos y segundos que tienes que estar así, pero muy conectada. Lo que más me trajo al presente fue la respiración. Pero si bien creo que yo lo hice porque tengo un leve conocimiento, quizás porque he hecho yoga o porque me gusta todo este tema más de por conectar por las constelaciones familiares, 1000 cosas que me han traído al presente. Pero una de ellas fue la respiración. Y no solo hacia mí, yo cuando estuve en un momento, digamos, de tener que sostener, por ejemplo, a mi sobrina que es chica, a mi mamá que estaba pasando lo peor que todos nosotros, yo lo único que me concentraba era en respirar. Fue lo único que me logró como yo poder sostener y sostener a los demás. Pero también yo decía, y veía a mi mamá o veía a las otras personas que les costaba mucho. Les costaba mucho como estar en el presente. Incluso en un momento tan difícil, seguían pensando en qué iba a pasar mañana o qué iba a pasar la semana siguiente. O por supuesto, cuando tú crees que tu ser querido se va a morir, vienen todas estas dudas de qué va a pasar contigo. Y yo digo, ¿es momento de pensar eso en este? Creo que no. O sea, pero también entendía que no todos tenían esa herramienta y quizás yo dije, wow, la vida me ha preparado de alguna manera de conectar con la respiración, de ser muy consciente con la respiración y eso me hizo vivir momentos de poder estar de pie. Exacto. Y no solo para mí, o sea, también para mi familia. Entonces, me gustaría que entráramos un poco en eso. Porque en el fondo, claro, ahora estamos hablando de algo igual muy filosofal, digamos, como el tema de la muerte que nos trae al presente. Pero también en el día a día, en nuestra rutina diaria de ir a trabajar, de levantarse y lo primero que uno hace es prender la tele, o lo primero que uno hace es poner un YouTube o lo que sea, al final es como no querer estar uno consigo mismo. ¿Qué herramientas, digamos, aparte que yo ahora te estoy mencionando la respiración, pero me gustaría quizás que lo investigara o que tú lo profundizaras un poco más, pero ¿qué herramientas podríamos realmente hacer para vivir una vida más presente? Ok. Es una muy buena pregunta. Tú me decías que cuando estabas en esa situación, la respiración fue algo muy importante para ti. Y si tú observabas la respiración de tu madre, ¿cómo era? Muy agitada o probablemente nada. Cortada. Sí. ¿Y qué era para ti la respiración? ¿Cómo era? ¿Cuánto? ¿Cómo la mantenías? Lo primero que me acordé mucho, y esto es porque hice mucho tiempo, digo, no tanto tiempo, como 6 meses yoga, era el sonido. Respiración Ujjayi. Sí. El sonido de la imitación de las olas. Exacto, o sea, en el fondo una cosa era mantener la respiración a un ritmo por la nariz y por la boca,
pero que se sintiera el sonido. Ujú. Tanto que yo pudiera escucharlo como, en este caso, si tengo abrazada a una persona, que la persona también pudiera escucharlo. Ujú. Estas herramientas, cuando tú me preguntas de herramientas concretas, por ejemplo, si estoy en la calle o una herramienta en mi mañana, porque tengo varias. Partamos por la mañana y también por la calle, o sea, finalmente en el día a día. Por ejemplo, una herramienta que a mí personalmente me sirve es, yo ando con mi libreta para todos lados. La voy a mostrar ahí. Y todos los días escribo. Escribo. Y hay una cosa en particular, que esto me lo enseñó un amigo, que él decía que era un explorador de la vida. Y yo, ¿cómo va a ser un explorador de la vida? Y él se dedicaba a ser un explorador de la vida y esa era su verdad, ¿cachai? Se empezó a dedicar a la poesía y me decía que cómo empezó a generar una escritura mucho más consciente. Se levantaba y escribía lo que se venía a su mente. Entonces, por ejemplo, yo no tengo coherencia en esta escritura, solo me levanto y pongo. Tengo un sueño terrible. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué escribo acá si no tengo nada que escribir? Pucha, tengo que ir a trabajar, que me da mucha lata. Qué ganas de cambiarme de trabajo. Ya, todo. O sea, me decía, todo lo que se te venga a la cabeza, ¿cachai? Por ejemplo, hoy las uñas que las tengo feas. ¿Qué me pongo hoy día? Y no tengo ganas de comer un pan con huevo. Y si mejor como fruta, debería empezar a comer bien. Ya, todo eso, Me encanta. tirar como puras leceras en la escritura, ¿cachai? Y ahí va saliendo lo que eres, tú. ¿Cómo está tu mente? Es un rastreo, ¿cachai? Cada vez que hagas este ejercicio en el tiempo, este ejercicio se va a ir tornando mucho más coherente en tu escritura. Vas a ir dándole más conciencia a esa escritura. Pero dijo que tienes que tomar meses primero de hacer esto. ¿Ya? Yo creo que ese podría ser un ejercicio muy fácil e interesante, que te des por cronómetro 4 minutos. Y yo le llamaría la escritura loca, por ejemplo. Claro. ¿Ya? Otra herramienta sería colocar las manos en tu guatita y sentir tu respiración. Por ejemplo, cuando yo voy en el metro y a veces me siento muy agitada mentalmente porque tengo muchas cosas que hacer, me pongo una música en una frecuencia. Hay diferentes frecuencias para diferentes cosas que si quieres lo podemos dejar en la descripción del podcast. Y me pongo esa música y aunque voy en el metro, yo voy, pero en otra vibración completa, ¿no? Y respiro, como inhalo profundo, vacío, sostengo esa respiración, porque ahí es donde se conecta, ¿sí? Y luego y luego ¿qué pasa cuando escucho eso? ¿A qué te lleva eso? Bueno, creo que lo mencionaste, pero es como las olas del mar, la naturaleza, el viento. ¿Y qué es eso? Es calma, ¿Y qué más? paz, Creación, creación. Dios, lo divino, amor. ¿Qué es lo importante al final? Yo resumiría todo lo que estamos hablando, Cata, en una palabra. Y te juro, todo lo que he estudiado, todos los años que llevo estudiando, me llevan siempre a esta palabra. Amor. Listo. Amor. ¿Qué es el amor? No sé describirlo. Porque es una frecuencia muy compleja de comprender. Porque esa frecuencia trasciende tiempo y espacio. No importa futuro, no importa pasado. No. El amor trasciende todo. Y yo me conecto con el amor. Y ahí estoy en el presente. También, ¿cachai? Si yo hago lo que hago con amor, lo hago desde el presente. Como eso me pasa un poco también. Esa sería una herramienta, te digo, la respiración profunda para conectar con la creación.
Y cuando me meto en el vacío de mi existencia, ahí es donde ocurre la magia. Es complejo hablar de estos temas y entregar una herramienta así, tal cual, ¿sí? Porque si bien ya te hablé de la escritura loca, la respiración profunda pero esta respiración tiene que ser realmente profunda entrando en un vacío, así como sosteniendo y manteniendo lo más que puedo, casi que en apnea, que siento como que no puedo más y ahí boto. Y quizás una tercera herramienta, y que pasa que mucha gente, porque hay una pregunta que me hiciste cuando tuvimos que estudiar un poco para estar en este podcast, ¿sí? O como observar qué vamos a hablar y todo. Me preguntaste cómo uno puede meditar, o una pregunta como relacionada a la meditación. Me acuerdo, porque en el fondo hablamos de que hacer... Ok, la respiración te conecta con el presente, ¿cierto? Claro. También te ayuda como de esta manera a como aclarar los pensamientos, siento yo, a lo mismo que tú hablabas ahora de la escritura, porque en el fondo, si tú empiezas a escribir esta escritura loca, te vas a dar cuenta que realmente estás pensando qué va a pasar el año que viene. Puras leceras. Puras leceras. O incluso cuando estamos muy en el pasado también. Entonces me acuerdo que yo te preguntaba de cómo podríamos como esta meditación para no llevarlo a lo que es sentarse y en el tibetano a respirar. Claro. Cómo hacerlo como diariamente. Y en este caso era como la atención plena, que atención plena en el fondo es estar en tus 5 sentidos, estar acá en el presente. Uh-huh. Y me pasa que, claro, al yo entregarte una fórmula, estoy siendo incoherente con lo que yo siento respecto a esto. ¿Me entiendes? Porque yo creo que cada alma tiene su fórmula, solo que no es consciente de su fórmula, que eso es distinto. Y yo como maestra de yoga, mi misión es recordarle que él o ella ya sabe. Ya lo saben. Ahora, tengo que mostrarles cómo lo hacen ellos si no se dan cuenta. Pero cada persona ya medita. Acá los chiquillos también. Está el Mauro, está el Pipe. Ellos no se dan cuenta quizás, pero ellos meditan. ¿Cómo meditan? Tienen su forma. Por ejemplo, si a Mauro le gusta lavarse los dientes, y le gusta lavarse los dientes y estar así en el espejo, y está horas lavándose los dientes. Ejemplo, ya yo no sé. Para él, sin darse cuenta, eso es una meditación. Porque está harto rato sintiendo sus dientes. Si yo me baño, por ejemplo, y me gusta que la esponja pase por mi cuerpo y me gusta sentir y tocar y que la piel pase, ¿sí? No me doy cuenta, pero estoy meditando. Cada acto diario es una meditación. ¿Cachai? Por ejemplo, yo tengo una abuela muy religiosa. Viste que yo uso yapa mala, pero ella usa rosario. No es tan diferente. Claro. Pero ella es muy católica, ¿sí? Entonces, yo a mi abuela, de niña, recuerdo haberla visto así, al lado de su cama, así. Estaba así, Padre nuestro. Y así, y después, Padre nuestro. Y yo tenía 6 años. Y yo entraba y decía, mi abuela está loca. ¿Qué está haciendo esa señora? Porque va pelotita por pelotita. Y real, bueno, nosotros los que nos dedicamos a esto también hacemos meditación pelotita por pelotita, pero son meditaciones distintas. O sea, como a lo que honramos o lo que decimos, ¿verdad? Pero al final hacemos lo mismo. Ella lo que estaba haciendo al ir pelotita por pelotita estaba meditando. Era su forma de meditación. En el tiempo yo empecé a observar y yo dije, chuta, yo miré a mi abuela meditar. Qué loco. Yo no lo entendía, pero ella medita desde muy niña. Ella me enseñó a mí a meditar en realidad. ¿Cachai? O sea, en el fondo es encontrar estos momentos en lo cotidiano. Exacto. Y que en realidad no estamos siendo conscientes de que está pasando. Que no pasando. sea una tarea más, que no sea como que hoy le digamos a la gente, oye, esta va a ser tu herramienta, porque eso es agregarle más tareas a las personas. No, claro. Encuentra dentro de tus cosas que tú ya haces, ¿cuál se vuelve una más meditativa, más contemplativa? Por ejemplo, ¿qué más puedo decir? A ver. ¿Hacer aseo? Hacer aseo. A mí me encanta, por ejemplo, ya limpio, me encanta limpiar, pero después sahumar.
¿cachai? Como con mezcla de hierbas de salvia, romero, así, y pasarlo por los rincones, como pasar este humito por todos los rincones, ¿cachai? Porque hay como una energía que es distinta en el ambiente después. Entonces, pero ya, yo puedo solo pasar ese humito o puedo pasar ese humito y hacer una oración. Claro. Puede ser cualquier oración, la que tú sientas. Por ejemplo, el Ho'oponopono es una oración que es muy cortita, pero muy... Lo siento, perdón, gracias, te amo. Lo siento, perdón, gracias, te amo. Y te vas imaginando a las personas que quieres decirle lo siento, a las personas que quieres decirle te amo, a las personas que le dices gracias, a las personas que dices te amo. Y dices lo siento, perdón, gracias, te amo. Y vas pasando por toda la casa. O, no sé, cualquiera sea tu oración. No quiero como imponer algo acá, ¿sí? Claro. Porque todos tienen creencias distintas. Pero yo creo que más que dar una herramienta en concreto, así como, tienes que hacer esto, porque eso ya lo tenemos demasiado. Tú te metes a YouTube, Y hay un montón. tus 5 rutinas de mañana, no sé qué, haz esto, y es como, ya, no nos abrumemos más, por favor. Estás viviendo. Ahora estás viviendo. No porque tomes el café matcha en la mañana, porque te hagas el mejor chai latte, o porque, no sé, porque tu mañana sea perfecta. Estás viviendo hoy. Entonces, cada quien que encuentre en ese cotidiano, eso que le relaja, ¿no? Como, ¿qué es lo que tú haces? Por ejemplo, Cata, ¿tú qué haces como que tú te recuerdes a ti misma, así, que tú sientas que para ti es como algo que te da placer igual hacerlo? El deporte. Ya. Deporte. Creo que lo que mencionaste como la ducha, un Ya. montón. Yo me demoro mucho y a veces pongo incluso meditaciones guiadas en YouTube para la ducha. Porque hay. Entonces hay una voz que te va diciendo... Porque claro, a veces nos cuesta a nosotros mismos guiarnos. Claro. Pero porque estamos en la ducha pensando en qué vamos a comer, qué vamos a hacer más tarde, que me tengo que apurar porque, ¿no? O sea, al final no estamos en el presente cuando nos estamos bañando. Exacto. Entonces empecé a ver una meditación guiada, una voz que te va diciendo, siente el agua en tu pelo, siente el agua como cae por tus brazos, el jabón en tus manos y es heavy hacerlo una vez porque ya después es como casi que te acuerdas de eso. Claro. Entonces en la misma ducha es como... Ok, agarrar como, en el fondo agarré esa rutina de mis duchas, hacerlo como meditativo. Ya, ¿viste? Porque probablemente durante el día no estoy así. No, y yo sé que tú tampoco. O sea, en el fondo estamos acá filosofando, pero es súper difícil vivir en el presente. Y como lo que menos quiero es que la gente que nos va a ver, ¿verdad?, se sienta lejana Claro. a nosotras. Porque al final somos esas personas y ellos son nosotras. Y, ¿cachai? Como sí. Somos lo mismo. O sea, en el fondo yo por eso traigo estos temas a la mesa. No es porque yo quiero dar una cátedra de cómo vivir en el presente. Al contrario, es aprender más de una persona como tú. Que, o sea, si yo hice 6 meses yoga y noté mucho cambio en mi vida, no puedo imaginar cómo tú en 15 años has podido realmente implementar cosas en tu rutina, todas las enseñanzas de estos libros. O sea, por eso es que traigo estos temas, porque en el fondo yo pasé mucho tiempo con mucha ansiedad, crisis de pánico, bueno, crisis de ansiedad, que me imagino que es como lo mismo, y fue ahí donde empecé a tomar herramientas para dejar de vivir en ese estrés, porque en realidad me daba cuenta que era totalmente abrumador seguir pensando en qué iba a pasar mañana, qué iba el año siguiente, y eso me lo dio la vida nomás. O sea, lo pasé mal, pero también después pude volver a encontrar y hoy en día no me han vuelto a dar crisis de pánico. Por eso es que toco estos temas, porque sé que hay gente que puede estar en esa. Sí, tal cual. Y va a ser una tremenda herramienta al final, escucharte cada uno de los temas que vayas a tratar. Porque lo que tú me mencionas, como no sé cómo será para ti como en 15 años haber habitado esto, ¿cachai? Como creo que en 15 años, si te puedo decir como qué me ha pasado de todo. Pero lo que más me ha parecido loco es el aprender a soltar y aprender a conectarme con la magia de la vida. Como, por ejemplo, son ejemplos muy locos, muy burdos ya, pero la vida te sostiene a cada segundo. O sea, si yo miro para atrás mi pasado,
hubo mucha incertidumbre respecto a, me fui del país, me fui para allá, viajé, nómade, totalmente. Y oye, analizo y siempre caía parada. Siempre tenía un lugar donde estar, siempre tenía un trabajo, siempre tenía comida, tenía casa, ropa, ¿me entiendes? Como muy abundante. Y entonces, ¿por qué hay miedo respecto a lo que pueda pasar si siempre estoy siendo sostenida? ¿Por qué? Entonces, como ahí fue cuando entendí, tengo que aprender a permitirle a la vida entregarme. Primero. Y segundo, a fluir con ella. Y tercero, a recordar que yo soy co-creadora de mi realidad y que yo puedo crear lo que yo necesite. Cosas simples, por ejemplo, el otro día me pasó, y fue muy loco. Y yo me conecto mucho con los ángeles, tú sabes que yo te lo he comentado. Y yo salgo a hacer mis caminatas, a veces largas, que son mis momentos meditativos, ¿cachai? Uh-huh. Hay veces que no alcanzo a hacerlo y te juro que es como, yo necesito esos escapes de caminata al cerro, donde sea, pero caminar largo. Y me acuerdo que iba caminando, iba con los mocos así, todo el rato como colgando, ¿cachai? Y yo decía, ¡ay, qué ganas de tener un pañuelito en este momento! Y estaba en un lugar que estaba imposible tener un pañuelito, ¿cachai? Y Cata, te juro por Dios, que de repente estaba así y me aparece estos como paquetitos de estos como... ¿De Elite? ¿Puedo decir marca? Sí. De confort, pero sellado, ni siquiera abierto. Como que alguien se lo hubiese caído de su bolso, ¿cachai? Nuevo, en la calle, así, al frente mío. ¡Pup! Y yo me acuerdo que lo agarré, lo abrí, saqué un pañuelito, me soné y dije, gracias, entiendo, gracias. Y me lo guardé en la mochila. Ese es un ejemplo muy burdo, ¿me entiendes? Pero la vida está así todo el tiempo. Tú querés comer una manzana y viene una señora en el metro y te dice, oiga, tengo una manzana, ¿la quiere? El problema es cuando le metemos mente, cuando le metemos miedo, cuando no confiamos y vienen todas las creencias limitantes y lo que nos han entregado nuestras familias como herencia. Porque no son nuestros pensamientos. También. Son de nuestra familia a veces. Por ejemplo, el otro día me pasó, estaba en el paradero esperando micro. Iba a media justa en la hora y no me llegaba la micro. Y de repente una señora va y para en el paradero. Y yo como que bajé el audífono para escuchar porque pensé que estaba perdida, entonces quería pedir ayuda. Voy hacia el metro, ¿alguien quiere bajar al metro? Dice. Yo en el momento sentí como, mi primera sensación fue como, ay, sí le digo que sí. Uh-huh. Pero me vino el miedo y dije como, no se preocupe, yo estoy bien, gracias. Y todos miraron así como, ¿pero qué pasa si en realidad esa señora en realidad estaba queriendo hacer un buen acto y llevar a alguien al metro? Pero ¿cachai que la vida está todo el rato ahí? Sí. Sosteniéndonos. Pero no le damos Por ejemplo, si tú me das la mano, ¿qué hacemos nosotros? No sé si quiero. ¿Qué pasa si tú me das la mano y en realidad yo hago esto? Y tú me tiras para allá. Uh-huh. Fluye. Es cierto. ¿Cachai? Entonces, pero eso no estamos acostumbrados a hacerlo. Entonces no nos permitimos ir en ese flujo. Este último tiempo me ha llamado mucho la atención mirar como videos de surfistas. ¿Ya? Porque, no sé, hay algo que pasa con ellos, como ellos y ellas, personas surfistas, que como que es como que pareciera que ellos también entran en un espacio-tiempo que es muy distinto. Claro. Para poder ir en la ola y como ir en el movimiento de la ola, ¿cachai? Con su cuerpo, con la tabla, con el flujo del agua, no sé, es como otro espacio-tiempo también. Se entregan. Y ahí ¿cachai? Que la imagen típica del surfista es como, como que hacen así, como muy, como tranqui, pero es porque quizás ellos ya entendieron ese flujo. Yo creo que ahí va la clave más también, como del entendimiento del presente, de cómo no tener ansiedad también con la vida, ¿cachai? No es algo fácil de hacerlo, no es como que lo hablemos ahora y sea, ok, ya lo voy a aplicar y lo entiendo ya. Pero para eso está como todas las herramientas que tú has buscado, que yo he buscado en algún nivel y que todos los humanos tenemos derecho a encontrar. Solo por el hecho de ser humano.
A mí ¿Cachai? la palabra que se me viene escuchando toda esta reflexión es fe. Sí. En realidad, si no tenemos fe en la vida, vamos a estar con miedos Sí. y por ende también vamos a vivir más en el futuro. Porque según como lo veo yo, es que vivimos en el futuro porque queremos controlar las cosas que nos van a pasar. Exacto. Porque queremos como intentar de alguna manera creer que tenemos las riendas de la vida. Exacto. Y decir, no, voy a hacer esto para que más rato pase esto y así, y te programas y probablemente mañana también y todo ya lo tienes muy planificado, pero es por poca fe en la vida, porque en el fondo si tuviéramos más fe, entenderíamos lo que estás diciendo tú. Y que todo se va a alinear perfecto tal y como tiene que ser. Exacto. En que la vida te va a sostener. Y que, por ejemplo, si no fue... Porque yo igual tengo mi agenda, igual tengo como un orden de horarios, ¿cachai? Como mi pareja sabe. Bueno, yo te conozco y también me conozco a mí, por eso lo digo, porque estamos hablando de personas que somos controladoras, que somos muy planificadoras. Yo soy súper impaciente y es algo que he venido trabajando un montón. Claro. Y Pero, estas por ejemplo, herramientas son las que me han ayudado a vivir una vida un poco mejor también. Ajá. Y cuando tú me dijiste, Catita, no va a poder ser el podcast mañana, la grabación, ¿no? Y yo lo tenía requete contraagendado y lo habíamos muy hablado. Y hoy mi visión respecto a cuando pasan esas cosas es, hay una razón muy importante de por qué no fue ese día. Y estando aquí juntas hoy, entiendo. Y era que tú ibas a estar en un proceso que te estaba preparando para algo más trascendente. Sí. Y tenía un motivo, pero perfecto de ser todo, ¿cachai? Y entonces, ¿cómo yo me iba a poner con mi ego a decir, no, pues Cata, pero es que cómo no? Por ejemplo, ya, ese es un ejemplo porque en verdad lo que pasó es muy importante. Claro. Pero, por ejemplo, nosotras, en general, tenemos una agenda y no resulta como queremos y nuestro ego nos dice, chuta, pero ¿por qué esta persona me cambia la reunión y yo que tengo que hacer 1000 cosas? En vez de decir, oye, qué bueno que se me salió esa reunión porque probablemente no iba a ser beneficioso para mí. Y quizás le tengo que dar espacio a otra cosa y por algo se está alineando así esto. Pero porque no le damos espacio a que nos muestren qué viene. Exacto, o sea, finalmente, ¿cachai? Eso también el tiempo te lo va a dar. El tiempo es lo que te va a dar otra perspectiva, porque en el momento, incluso hablando de la muerte, quizás volviendo a ese tema, o cuando pasan cosas difíciles, que perdemos un trabajo, perdemos un amigo, perdemos un familiar, da lo mismo, el tiempo es el que te va a dar la perspectiva de que, por eso pasó. Exacto. O sea, esto es lo que la vida tenía que enseñarme o por esto tuve que vivir tal... Se reordenó. Es que porque nosotros no tenemos una sabiduría a veces tan amplia y la vida lo tiene, entonces nos muestra. Pero nosotros tenemos mucha resistencia. Exacto. Y aparte que las leyes divinas operan desde el libre albedrío. Por lo tanto, no quieren ser impertinentes en nuestro libre albedrío. Pero ahí es donde está como nuestra sabiduría de decir, te pido ser superior, guías, maestros ascendidos. Hoy les pido que me guíen. Yo, por ejemplo, pido una señal. Muéstrenme a través de, no sé, estos pañuelitos que me encontré, que estoy siendo sostenida. Muéstrenme a través de una mirada con alguien que me sonría hoy. No sé, pueden haber diferentes como símbolos que para mí sean importantes y yo puedo entrar en esa conversación con el universo, donde le pido que me muestre que me están guiando, que me están ayudando. ¿Cachai? Pero en realidad nadie se va a interponer. Porque, por ejemplo, si yo camino todos los días por un lugar y siempre me golpeo el pie, pero yo estoy decidiendo ir por ese lugar, aunque mis maestros están así, no, ¿por qué sigue yendo por ahí si se sigue golpeando la pata? Es que no pueden hacer nada hasta que yo no permita. Exacto. Entonces, hasta que yo ya no me canse y diga, ya no quiero más golpearme la pata ahí, por favor, ayúdenme. Y ahí van a decir, ok, ¿nos permites? Sí, les permito. Y ahí te van a tomar tranquilamente y te van a, de alguna forma, buscar otro camino, ¿no? Y ahí tú vas a... Pero hay mucha como terquedad en las personas, como de ir al mismo lugar, ir al mismo lugar, ir al mismo lugar.
por el ego también, que es un temazo igual. O sea, es un tema que podríamos hablar en otro episodio, Exacto, pero ¿cachai? me gustaría a mí como poner subtítulos en lo que tú estás hablando, solamente por el hecho de que hay muchas personas que pueden escuchar y a lo mejor no crean en ángeles o más que no crean, quizás no se familiarizan con estas palabras como ángeles, guías espirituales, el yo superior, el maestro. Si bien todo son palabras que suenan muy lindas y que yo también las pongo mucho en práctica, pero creo que simplificando todo eso es básicamente creer que hay algo más que nosotros, que la vida misma es más superior y es como creer en que Dios, porque por último pongámosle ese nombre, en que Dios guíame hacia dónde tengo que ir. Dios muéstrame el camino o muéstrame una señal. Solo como a modo de que creencias o personas que a lo mejor no se familiarizan con esos términos, en el fondo es decir que tengamos que tener una fe. Hay que tener una fe, creo que esa palabra es clave como tú la mencionaste, porque hoy hay poca fe, pero perder la fe es muy complicado perder la fe. ¿Me entiendes? Porque hay un libro que se llama Conversaciones con Dios, ¿ya? Que es muy interesante, porque hoy en día la visión que se tiene de Dios tiene mucha relación con la iglesia. Entonces está como muy... la gente ya no quiere creer en esas cosas, ¿sí? Y está muy válido. Yo misma he tenido búsquedas muy distintas. Pero no nos olvidemos de qué es la esencia de la comprensión de Dios. ¿Cuál es la esencia de esa enseñanza como tal? Y en este libro lo que dice es que Dios no es más que tú mismo. Y tú eres Dios. Pero no desde una visión del ego, ¿cachai? Desde yo soy Dios, por tanto soy mejor que todos. Claro. Sino de una comprensión que menciona como, ¿tú has visto el mar? Le dice. Sí, sí lo he visto. ¿Por cuántas partículas de agua crees que se compone el mar? Uf, le dice, no sabría decirte. Le dice, perfecto, tú eres una de esas partículas. Pero el mar no podría moverse de la misma forma sin ti. ¿Me entiendes? Exacto. Entonces, al final, ¿qué pasa? Como Dios, si lo miramos desde una perspectiva, es como toda la humanidad es Dios. Dios es la humanidad. Pero nosotros, por ejemplo, yo tengo un flujo en mi vida, tú tienes uno, ¿sí? Pero yo no puedo no alterar el tuyo. En algún nivel, mi forma de ser, mi forma de pensar, altera a la tuya y tú alteras a la mía. Y así, toda la masa de la humanidad. Por tanto, si hoy la humanidad no cree en el amor, no cree en ser humano, en entregar cariño al otro, ¿no? Eso empieza a afectar en masa a todo. Entonces vemos como un desequilibrio en muchos aspectos. No quiero irme más profundo porque hay mucho para hablar de eso, pero la fe como palabra hay que volver a encontrarla y recordar que que el cuerpo es el envase que nos permite mover, pero lo que está más importante es lo que está dentro, que es el alma. ¿Sí? Y esta alma es la que está experimentando una vida, pero luego deja ese cuerpo. Tal y como los ecosistemas. En el ecosistema, una planta nace, ¿verdad? Vive y luego muere, vuelve a ser tierra. Y esa tierrita es fértil para los bichitos, para todos los seres que están ahí. Los hongos luego son los descomponedores, ¿verdad? Y luego vuelvan a ser otra vida. Y la esencia de esa planta probablemente en su alma, porque probablemente hay un alma, una energía en eso, sale y va a otra cosa y crea otra, ¿me entiendes? Los árboles, yo también creo fielmente que los árboles son seres con una energía muy poderosa, con un alma, con una esencia. Cada ser en realidad, ¿cachai? Que está. Entonces, ¿cómo no vamos a tener fe en todo esto? ¿Cómo no vamos a darle un chance un poquito a esa magia?
creo, ¿no? Como, ¿cómo Totalmente. perdemos eso? ¿Por qué lo perdemos? ¿Por qué permitimos que nos hagan creer que no somos así de maravillosos, güey? Porque siento que hoy lo que han hecho es como hacer ver que casi que el humano no tiene una maravilla, que el humano es deplorable. Exacto. Y el humano es maravilloso, ¿cachai? Solo que no está alineado realmente en su energía, que le corresponde, que es la energía del amor. Pero si un humano está en la energía del amor, el humano puede ser algo precioso para la vida. Bueno, yo creo que por eso ¿Cachai? estamos haciendo esta conversación de poder entregar, aunque sea un granito de arena, a personas que a lo mejor lo estén necesitando. O sea, en el fondo, el título de esto podría ser cómo vivir más en el presente, pero lo que en realidad estamos regalando es amor, es lo que Sí. decías tú delante. Porque en el fondo, ¿es amor o es miedo? Exacto. Vivimos en una o en la otra, y creo que por supuesto vivir en el amor es lo que va a hacer que nuestra vida valga más la pena. Totalmente. Y Catita, me gustaría ya ir terminando. Sí. Se nos pasó volando en realidad y estoy muy feliz por todo lo que hemos conversado. Perdona si he sido un poco etérea, pero... No, está bien, está bien. Pero son temas que vamos son variando. súper complejos. Sí. Pero creo que a quien lo logre entender, lo va a entender. Exacto. O sea, tampoco hay que forzar las cosas. Sí. La última pregunta que me gustaría hacerte, que no estaba en la pauta, así ¿Ya? que... Ya. A ver, controlando todo. Si bien el nombre de este podcast es La razón de ser y es entender cómo somos también como seres humanos, lo que venimos a hacer acá, cómo nos hemos ido desarrollando, me gustaría entender desde tu mirada con todos estos años, porque tampoco has vivido tanto, convengamos que tienes 30 años recién y ya Sí. llevas un montón con tu experiencia con el yoga y todo lo que has estudiado. Hoy en día en tu camino, ¿cuál crees que es tu razón de ser? Qué bonita pregunta. Me lo he cuestionado harto. Mira, a mí lo que más me hace sentido en la vida es ayudar a otros, ¿ya? Suena así como muy cliché, pero todo lo que he hecho hasta hoy, cuando estudié medio ambiente, me dediqué al área de educación ambiental, de gestión de residuos, porque me hacía ruido la contaminación en el planeta, ¿cachai? Y porque quería ayudar a otros, porque finalmente cómo íbamos a habitar, hay personas que viven hoy en día en lugares llenos de basura, con olores que son contaminantes para sus pulmones, ¿cachai? Y esa es una verdad que no la conocemos, ¿ya? Todo lo que yo hago, todo, te juro, desde que soy muy chica, tiene relación con querer ayudar en algún nivel. Sea lo que sea que haga, ¿no? Pero bueno, hoy estoy dedicada ya al 100%, bueno, medio ambiente para mí siempre ha sido como una pasión profunda. Va muy ligado al yoga, siento, en algunos niveles. Pero hoy estoy dedicada al yoga 100% y no hay nada más trascendente para mi alma que mirar un rostro con felicidad, con una sensación de que algo se pudo aliviar en su corazón. Porque cuando llegó a la práctica, llegó con tristeza. Y creo que ahí encuentro como el real sentido de mi vida, por lo menos. Como, esto para mí tiene sentido, como acá enseñando, estando con las personas, compartiendo, hablando de estos temas, del alma. Y me pasó, o sea, por ejemplo, el otro día, no sé si te conté esto, pero estaba en una clase, estaba comenzando la clase, como 10 alumnas, 11 alumnas, sala llena, y esta alumna que estaba al frente mío, empezando a hacer saludo al sol, se pone a llorar y le empiezan a caer lágrimas. Y yo no sabía qué hacer, porque mi corazón quería parar la clase en seco y salir a hablar con ella. Claro. Pero tenía que seguir dando la clase. Entonces fue como... Sí paré un poco y dije, es normal sentir mucho
y que estés pasando por lo que sea que estás pasando, pero que tu práctica hoy te sostenga. Y al final de la clase estoy acá para abrazarte y contenerte por lo que sea que estás viviendo. Y todos miraron y quedaron así y ella como, y permítete, le dije. Si sale el llanto, sale el llanto. Si sale la risa, sale la risa. Lo que salga aquí es porque tiene que salir a nivel de emociones. Y ese día fue súper heavy porque para mí fue como muy importante, como mirarme a mí como profe también, en cómo yo manejaba esa situación, ¿cachai? Y lo importante que somos al estar ahí guiando un grupo de personas, ¿cachai? En sus emociones, en todo lo que puedan estar habitando, ellas eligen estar ahí. Están tristes, están con rabia, con problemas en sus trabajos y eligen estar ahí. Entonces tú te vuelves como una sostenedora todos los días. Es súper desafiante porque a ratos tú decís como, ¿quién me sostiene a mí? En mis emociones, ¿cachai? Y ahí es como cuando tú dices como, la pareja con la que yo estoy tiene que ser una persona muy consciente. Que por suerte yo tengo una persona muy consciente a mi lado y se vuelve como mi persona consciente que me escucha. Lamentablemente tiene que ser él la persona que hace sostenerme a mí, ¿no? Porque tú estás todo el día sosteniendo a gente. Sí. Pero eso, como para responder a tu pregunta, la Cata de hoy te dice que decide que su propósito de vida tiene relación con ayudar a las personas. Y sea como sea, o sea, desde la perspectiva que sea, desde el yoga, desde el entendimiento del alma, no sé qué me va a llevar la vida, porque yo siempre estoy en una búsqueda constante, viste que me fui a estudiar este método de yoga y danza, Sí. como siempre estoy buscando diferentes herramientas para entrar. Esa es como mi búsqueda, como entro. Porque si bien entro desde el cuerpo con el yoga, pero es porque estás entrando a algo más profundo en realidad. No sé a dónde me va a llevar después la vida, porque yo siempre estoy como explorando, pero sí quiero que eso sea mi propósito. Ayudar al humano y yo tengo fe, mucha fe en el humano. Yo sí creo en el humano. ¿Cachai? Qué lindo eso, porque hace falta creer más en el humano. Sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí. Catita, muchas gracias por esta conversación. De verdad, Gracias te agradezco a ti, mucho. Cata, de verdad. Te quiero mucho. Te quiero mucho también.